Bienvenidos, estamos en nuestro programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Hoy tenemos la oportunidad de tener un gran invitado entre nosotros. Él es profesor, escritor y activista social, graduado de la maestría en Teología y Antropología Cultural del Seminario Presbiteriano de Corea del Sur. Es profesor de Teología Sistemática, Historia del Cristianismo, Religiones Comparadas, Ética y Apologética Cristiana en el Seminario Teológico Reformado de Colombia. En este momento estamos con el doctor Mario Celis. Doctor, bienvenido. Hermano Pablo, muchísimas gracias. Es una bendición estar aquí en su programa, en su estudio, y estamos para atender sus preguntas e inquietudes para beneficio de este bonito programa. Doctor, como le hicimos la invitación, queríamos hablar un poco hoy de ideología de género. Este es un asunto que en nuestros días debe ser considerado con mucha importancia para el pueblo cristiano. Doctor, quisiera explicarnos qué es la ideología de género. Es un tema muy importante en realidad y es probablemente hoy la ideología de moda. Aunque se había dicho que las ideologías ya habían pasado, no puede decirse ello porque el hombre siempre está pensando y siempre está queriendo encontrar caminos o un camino que le dé la razón de ser y la autorrealización humana. Pero esta ideología que de pronto nos ocupa en este programa llamada ideología de género, realmente si miramos etimológicamente los nombres, como se ha diseñado ideología, pues eso siempre será un sistema de pensamiento cerrado, en el cual, en el caso de la ideología de género, manifiesta que solo ellos tienen la verdad y que, por lo tanto, todas las ideologías, al ser cerradas, no admiten contradicción ni opinión alguna externa. Para una ideología, su enfoque es la única y absoluta verdad. Al hablar de género, es una ideología que realmente vincula el término género, pero con una estrategia sumamente interesante, porque eventualmente la ideología de género es, podríamos decir, y se ha visto de esta manera a nivel del pensamiento, es un neomarxismo, porque si bien Marx hablaba del control de los medios de producción, esta ideología, al vincular la palabra género, ya no habla de masculino y femenino, sino lo quiere enfocar desde un punto de vista neutro, y por lo tanto, en el enfoque que presenta es que si Marx decía que debían controlar los medios de producción para traer aquella era dorada de igualitarismo, eliminar el concepto de clases, esta ideología nos va a decir que quiere controlar los medios de reproducción. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, está entrando a un terreno sexual, donde efectivamente género para ellos, las ideólogas, porque es que esto fue más obra de mujeres, sobre todo del marco de la perspectiva del llamado feminismo radical, que está tanto en Europa como en Estados Unidos. Y estas mujeres, como Germaine Greer, tenemos también a la francesa Simone de Beauvoir, que tal vez es la madre de esta ideología, que ellos siguen, o ellas, y también hubo algunos filósofos, conducen esta ideología queriendo convencer al mundo de que ya no existe lo masculino y lo femenino, no existe hombre y mujer, sino un género neutro que se puede ramificar. Hoy se dice que hay aproximadamente unos 75 a 80 géneros que han inventado, y que ser hombre o mujer, masculino o femenino, niña o niño, esta ideología quiere enseñar, o ha estado enseñando ya por algunos lustros,
que es una construcción cultural, humana o social. En otras palabras, nosotros los seres humanos inventamos lo que es hombre, lo que es mujer, lo que es masculino, lo que es femenino, lo cual desde ningún punto de vista, si lo miramos desde el marco estructural de la naturaleza, es algo que realmente es un distractivo, que detrás de la ideología de género hay y existen unos intereses creados y son económicos a partir de los grandes magnates del dinero y las élites más conspicuas que hay en este momento en la humanidad. Por ejemplo, es claro que el señor George Soros es el gran interesado cuando maneja sus grandes caudales de dinero y le interesa mucho la promoción de la ideología de género porque ganan muchísimo dinero a través, por ejemplo, de las cirugías transgénero. Y fuera de eso existe todo un paquete muy importante de venta de viajes interoceánicos, por ejemplo, donde la gran clientela son personas homosexuales. Y ellos están vendiéndole al mundo la idea de que la ideología de género busca traer, como lo decía Engels, por ejemplo, compañero de Marx, la verdadera paz y la verdadera libertad para el hombre, pero eliminar los criterios de hombre y mujer, como Dios lo ha creado, eso es un contrasentido y es una utopía absoluta que no va a llegar ni va a ir a ninguna parte, y al contrario, está destruyendo más bien la vida de muchísima gente. Sí, le entiendo, doctor. De alguna manera estas mujeres mostraban que el problema ya no era de clases sociales, sino de sexo. Un género masculino que se había impuesto a través de la historia sobre el femenino, y de alguna manera ellas presentan como una ideología para librarnos de esa figura ancestral, si se puede decir, patriarcal del hombre sobre la mujer. Esa es como la cuna del pensamiento de la ideología de género. Así es, Pablo. En realidad, pues, las personas que nos están viendo en este programa pues deben entender que esencialmente es una ideología que busca con toda certeza para ellos es la liberación del hombre, porque han considerado que el sexo masculino, esencialmente a través de la liberación de la testosterona masculina, un grupo de mujeres a nivel mundial, que eran mujeres resentidas, muchas de ellas fueron violadas, fueron abusadas desde niñas, y como eran filósofas o en cierta manera mujeres entregadas al pensamiento, toman la ideología marxista, los escritos de Engels, especialmente su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y vinculan toda una serie de pensamientos acerca de hacer creer al mundo que realmente el hombre, hablándolo en un criterio, de pronto usando el término macho, estas mujeres se dedican a lo que usted menciona, Pablo, el tema del patriarcado, y ellas buscan suprimir todo concepto del hombre, del padre, del hijo, hablando en un contexto masculino, y tratar de decir que los niños de hoy, la juventud, la niñez, etcétera, ya no deben pensar en términos de niño y niña, hombre y mujer, sino que deben ir creciendo y en una etapa tal vez prepúbero, en la misma adolescencia, escoger uno de los distintos géneros que han inventado. Y lo más grave que yo veo es que esencialmente esta ideología niega a carta cabal que nosotros ya venimos predeterminados inmutablemente por una composición genética o cromosómica, como es el cromosoma XY, que da hombre, y XX, que da mujer o niña y niño, y por lo tanto esta ideología pasa por alto porque justamente es arbitraria, no quiere entender que ello no se puede cambiar nunca. A cambio han hecho un cosmético de la vida y por lo tanto lo que buscan es alterar la vida y la naturaleza humana. Doctor,
Yo creo que es importante que nos cuentes un poco, ya lo has venido mencionando, cómo es el origen de esta ideología, pero hoy en día realmente cuando nosotros hablamos de ideología de género, generalmente lo conocemos porque ha sido la ideología que ha abanderado el movimiento gay a nivel internacional, pero sus comienzos fueron el feminismo. ¿Tú nos puedes contar cómo ha sido ese proceso de cómo surgió y cómo ahora este movimiento, esta ideología de género hace parte de la bandera del movimiento gay en nuestros días? Pablo, mira, la corriente hoy histórica llamada gay, lo cual pues está mal empleado porque es un término inglés que significa alegre, esencialmente, pero ya que a nivel del mundo anglosajón ese término pasó a ser vinculante con la relación homosexual y se ha estandarizado, lo cual pues hoy psicológicamente es comprensible para la sociedad y una cultura como en la que estamos viviendo. Por ende, ¿cómo llega esta ideología prácticamente a capturar y a socializar y a instrumentalizar a la población homosexual? Porque realmente, como yo te decía, estas mujeres que están ubicadas a comienzos del siglo XX y sobre todo después de la década de los 60 que surgió la llamada tercera ola del feminismo, que se llamó radical porque Simone de Beauvoir, la francesa, en su libro El tercer sexo, ella hace todo un desarrollo y un despliegue muy interesante para decir hay que acabar con el patriarcado, la mujer que engendra debe ser libre y fueron llevando adelante el concepto de los derechos reproductivos, que hoy es una de las banderas de la Organización de las Naciones Unidas, y la han inoculado, implantado en todos los países de la Tierra. Incluso nuestro país tiene una entidad como Bienestar Familiar, que es una sucursal de Planned Parenthood Federation en los Estados Unidos, que es la más grande clínica abortista. Ellas llegan a decir que tener un hijo es un parásito que explota a la madre y por lo tanto hay que sacarlo en el momento que la mujer quiere. O sea, es un asesinato en primer grado y se ha elevado al nivel ideológico para justificar que el aborto debe ser libre, espontáneo y no considerarlo un crimen y un asesinato. Entonces, llegar a la tercera ola estuvo precedida de dos primeras olas. Una primera ola fue la ola liberal, o que nace más o menos despuesito de la Revolución Francesa, a partir de 1789. Y bueno, en ese tiempo habían protestas de mujeres porque en realidad era una época donde la mujer no valía nada. Y sí tenemos que reconocer que el machismo a nivel mundial cometió muchos abusos. Luego viene esa ola liberal en Estados Unidos adquirió un ámbito eclesiástico y religioso, porque una mujer presbiteriana, ella, Mary Stanton, es una mujer que hizo valer los derechos de la mujer en su país, en los Estados Unidos, y fue la primera en sacar una especie de manifiesto donde articulaba una serie de derechos, y tenía razón esta mujer, Mary Cady Stanton. Ella hablaba de por qué la mujer no podía ir al colegio, a la escuela, a educarse, por qué no podía participar públicamente en una cafetería, en la calle, y no ser maltratada o insultada, como en efecto sucedía. Con eso yo creo que nosotros, si estuviéramos en esa época, hubiéramos estado de acuerdo con esta mujer que lideró el primer articulado de los derechos de la mujer. Y bueno, eso luego se volvió algo civil y fue muy grande en Estados Unidos. Pero después de la ola liberal viene una ola socialista, que es la época de Marx y Engels. Y fíjate que Marx y Engels llegaron a creer que en efecto la mujer era una esclava del hombre y por lo tanto había que acabar la institución de la familia. Y ellos fueron los que en tiempos modernos comenzaron a vender la idea de que la mujer era el proletario y el marido, el esposo, era el explotador, era el burgués. Y estas mujeres luego en la tercera ola, el feminismo radical, tomaron todos esos análisis marxistas y de Engels sobre todo, como gran filósofo también,
y articulan la ideología de género para instrumentalizar a la población homosexual, que realmente la persona homosexual es una persona que está esclava de una pasión. Y él mismo, la persona homosexual, en mi estudio y trabajo de campo con personas homosexuales a las cuales yo he tratado en orientación, pues carambas, hay que llegar a ver la realidad de que esta población manifiesta por sí misma el grado de infelicidad y de confusión interna que tienen, pero no encuentran manera de liberarse, y por eso la ideología de género es como una escotilla, una vía de escape a través de la cual están expresando sus pasiones, sus deseos frustrados, y por consiguiente, por ello, como es un pecado mundial, han encontrado una vía ideológica y encuentran esta expresión en todas las estructuras de la vida, como la educación, el derecho, la misma medicina, etc. Doctor, yo creo que sería bueno que nos hagas un poco la diferencia que ellos hacen, no que exista, sino que ellos hacen entre sexo y género, para entender un poco la ideología en su centro antes de acabar el primer bloque. Muy bien, me parece que es importantísima tu inquietud, hermano Pablo. Pues mire, la palabra género realmente tiene una articulación en la gramática inglesa o española, y nosotros sabemos que hay unos adjetivos o sustantivos, mejor, que en español nos enseñaron en el colegio que el género en el sustantivo es masculino, femenino y neutro. Cuando uno dice esa montaña, está hablando de una forma neutro, pero en gramática. Estas mujeres del feminismo radical tomaron esos componentes gramaticales del idioma, aún en el francés, y lo introducen en la vida sexual. Y el asunto es que para ellas no existe sexo, solo vendieron la idea al mundo de que solamente había género, pero en el área biológico y sexual, como lo han planteado, no existe el género, solamente existe hombres y mujeres, masculino o femenino, niña o niño. Género, si lo vemos desde esa perspectiva, tiene que ser género masculino o género femenino, lo cual género equivale a un sinónimo de sexo. O sea, cuando hablamos en un sentido correcto, lo que es género, estamos hablando de sexo, masculino o femenino. Pero ya me entiende, ellas vincularon la palabra género para abrir un abanico muy amplio y decir que no solo había género masculino y femenino, sino que el hombre o la mujer se pueden construir de distintas maneras, al grado tal que han inventado una serie de géneros, entre comillas, que es una demencia y una locura. Por ejemplo, hay un género que se llama el género o bigénero o bigénero en inglés, bigender. Dicen género con asterisco o sin asterisco. Entonces uno no sabe dónde tienen el asterisco para representar que no es ni hombre ni mujer. Y otro caso muy sonado el año pasado, el presidente Santos nombró a una persona en el Ministerio de Educación con un alto cargo, donde esa persona asiste a su oficina, unas veces va vestido de mujer y otras veces va como hombre y se deja crecer la barba y actúa como hombre, pero él argumenta en una entrevista que se le hace en televisión, él dice que es de género variable. Entonces, eso tiene una repercusión muy grande en la vida social, en la niñez, en la juventud, lo cual la niñez hoy y la juventud es muy débil, muy frágil, porque primero no leen, no estudian, no saben de historia, no saben de dónde viene esencialmente esa ideología. Y la verdad, las mujeres que lanzaron al mundo esa ideología eran mujeres muy tristes, muy frustradas, mujeres que tenían una altísima dosis, si uno lo haría bajo un enfoque psiquiátrico, ya estaban a punto de una demencia, y solo que la ideología de género es producto de un resentimiento psicosocial muy grave y muy fuerte en la vida de estas personas. Por ejemplo, la judía canadiense Shulamit Firestone
y especialmente Simona de Beauvoir. Esta mujer era muy inteligente, no en vano tenía 6 doctorados y era la amante de otro filósofo ateo, Juan Pablo Sartre, un francés, el forjador del existencialismo en tiempos modernos. Así es que el pueblo hoy, la gente, la juventud sobre todo, debe mirar el trasfondo de esta ideología y no creer que es natural y que es normal. No, están como, de acuerdo al texto y al libro de C.S. Lewis, escribió un importante libro que se llamó La abolición del hombre. Yo creo que Lewis, en la década de los 60, sintonizado con lo que estas mujeres estaban promoviendo a nivel Europa y Estados Unidos, C.S. Lewis previó como un profeta anticipado cómo las futuras generaciones iban a tratar de abolir la naturaleza humana que Dios creó como hombre y mujer y que es inmutable desde el punto de vista cromosómico. Así es que esos más o menos son la evolución de esta ideología. Bueno, este tema está muy interesante y muy importante para nuestros días. Vamos a hacer el primer corte. Queremos decirle a las personas que nos ven que nos pueden escribir al correo tesoroscristianos@gmail.com y nos pueden contar cuál tema le gustaría que tratáramos en este espacio de entrevista. Ya volvemos. Doctor Mario, ¿cuáles son las pretensiones hoy en día y los propósitos principales de aquellos que están enalbardando esta ideología? ¿Hacia dónde quieren llevar ellos la sociedad, las personas, aún los mismos gobiernos? Magnífica pregunta, Pablo, porque la ideología de género tiene 3 o 4 propósitos fundamentales que son unos ejes temáticos que están logrando un buen avance en ese sentido. Miren, el primero es destruir el concepto de Dios tal como el cristianismo histórico lo ha fundamentado a partir de la Biblia, palabra de Dios o sagradas escrituras. O sea, ese Dios hay que hacerlo desaparecer. En eso se vuelven afectos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche y la teología de la llamada muerte de Dios, que arranca también en esa época en los Estados Unidos, donde unos teólogos, imagínate, teólogos ya cristianos, proponiendo que el Dios bíblico había muerto, según la frase de Nietzsche. Entonces hay que hacer desaparecer ese Dios, pero han montado a cambio la nueva era de Acuario. O sea, un Dios plástico, un Dios que sea comestible para todo el mundo. O sea, que cada uno maneje la idea de Dios a su manera. Entonces, el tema de la nueva era de Acuario pues es muy conocido. Entonces, se ha buscado reemplazar a Dios con una diosa, que en inglés es la Goddess Spiritual, la espiritualidad de la diosa. Y por eso muchas mujeres que están en el pecado del lesbianismo se están aferrando a los temas antiguos, que es un paganismo reavivado, o el gnosticismo reavivado, y por lo tanto se están plegando a los temas espiritualistas gnósticos de la diosa, que es una concepción que viene desde mucho tiempo atrás, aún en los tiempos cananeos, ya sea a través de las religiones de fertilidad. Bueno, destruir el concepto de Dios, del Dios bíblico y cristiano. 2, destruir la familia, tal como Dios y la misma creación nos lo ha legado a la humanidad. Así es que en ese campo, destruir la familia como padre, madre e hijos es un atentado antropológico y un suicidio planetario, podríamos usar ese término al estilo de la nueva era. Porque sí, de verdad es atentar contra la naturaleza humana, contra la humanidad. Y en tercer lugar, se busca destruir totalmente el concepto de la maternidad, es decir, que la mujer geste. Ya hoy esta ideología
promueve y pretende que las mujeres ya no se enamoren de un hombre, ni un hombre de una mujer, sino procrear a través de inseminación artificial, pero la mujer debe estar unida a otra mujer en una condición lésbica y un hombre con otro hombre. Y adopten niños. Pero ese criterio que es utópico, yo aguardo con esperanza que Dios obre de manera formidable en el mundo muy pronto y veamos el fin de esa ideología muy, muy rápido, porque en realidad esa utopía, todo lo que atente contra la naturaleza humana está condenado a desaparecer. Son las viejas tesis del eugenismo, la ciencia de la eugenesia, que la implementó Hitler en su programa del socialismo democrático nazi, y Hitler hizo uso de la eugenesia y utilizó homosexuales, también utilizó lesbianas, utilizó a los mismos judíos en una experimentación, y fue una confusión a nivel mundial y muerte. Entonces esos tres pilares son los ejes transversales que maneja la ideología de género para tratar de decirle al mundo que eliminando esos criterios vamos a encontrar la libertad y la felicidad en este mundo, lo cual usted ya lo ve, es una locura. Sí. Hay una militancia que tiene esta ideología que a veces nosotros no conocemos, y es importante que de pronto el doctor nos pudiera hablar un poco los medios que ellos usan para desplegar este tipo de pensamiento en todas las naciones. ¿Qué medios ellos están usando y cómo nosotros podemos identificarlos para de pronto ser conscientes de esa realidad, de ese peligro que existe? Por supuesto, ellos siguen emulan o imitan al antiguo marxismo. Es decir, la propaganda sigue siendo, a través de los medios de comunicación, sigue siendo el medio más efectivo para difundir una ideología, una filosofía. Por ende, esa propaganda se ha apoderado, y estos son los medios que ellos usan esencialmente. Miren, tenemos la medicina, donde están diciendo que desde el punto de vista biológico y médico se está demostrando que el homosexual o la mujer lesbiana nacen así, que es una condición natural la cual debe fluir de manera espontánea en la vida social, y nadie debe oponerse no en sí a la persona del homosexual o a la mujer lesbiana o los demás géneros que han inventado, que no debe oponerse es a la práctica, lo cual para mí, desde el punto de vista con una mente cristiana, pues es un pecado ante Dios. Y es un pecado contra la humanidad y contra sí mismo. Eso por un lado. En segundo lugar, la propaganda va al campo del derecho, donde se ha convencido a esta generación de que es un derecho y debe elevarse al campo constitucional, tanto que la ONU, la OEA y los grandes organismos a nivel mundial, incluyendo Naciones Unidas y la Comunidad Europea, en cuanto a el más importante organismo o Tribunal de Derechos Humanos, inicialmente apoyó en Europa, en Estrasburgo, pero ahora hace un año ese alto Tribunal de Derechos Humanos, que está compuesto por más o menos son casi 80 jueces a nivel mundial de todo el mundo, que han llegado a decir que el matrimonio, por ejemplo, homosexual, no es y no constituye, de hecho, un derecho, y que los países están libres de legislar al respecto, pero no es un derecho humano. Por ende, ese ente a nivel mundial ahora está en contra. Bueno, el derecho se lo han tomado porque en algunos países como España, Canadá y Estados Unidos, en algunos sectores, algunos estados, meten a la cárcel a quien no esté de acuerdo con la conducta homosexual. Y eso implica una violación de los derechos humanos de quienes pensamos diferente.
Si aquí llega a instaurarse algo similar, nosotros vamos a tener problemas en cuanto a nuestras convicciones. Y un tercer campo es el factor político. Ellos también han logrado penetrar en la política porque dentro del mundo político hay bastante homosexual. No diría bastante, hay personas representativas que son homosexuales y a ellos les viene bien hacer defensa de su conducta. Entonces esos tres campos son los mayores ambientes de propaganda y por los cuales se puede decir han tenido un relativo éxito. Sí, se dice, doctor, que hay de alguna manera un lobby internacional que está financiando todo esto, que está propiciando todo esto, que hemos escuchado a veces hasta de países que son presionados internacionalmente para adoptar cierto tipo de leyes como las que el doctor está mencionando. ¿Es cierto? ¿O es un asunto solo de Latinoamérica, de Colombia, o es un asunto global? ¿Realmente cómo está el asunto hoy en día? No, en efecto, tú has mencionado, Pablo, ese término global y creo que es el correcto. Es una agenda, dicen, global, lo cual es aceptada hoy en día por el grueso de la organización homosexual en el mundo. Por ende, uno puede ver con mucha claridad primero hay que hacernos una pregunta: ¿por qué las naciones, los grandes magnates y grandes políticos que llegan a encumbrarse en la vida política, llegar a ser un primer ministro, un presidente, etcétera, en Europa, en los Estados Unidos, aquí mismo en América Latina, en nuestro país Colombia, ¿por qué les interesa tanto apoyar esa ideología y esa conducta? Es que detrás de esto también existen unos organismos y unos planes mundiales de desestabilizar, primero, la moral del hombre y segundo, la concepción cosmovisional o la cosmovisión clásica cristiana, porque hoy hay unas avaricias sumamente enormes de magnates y de una élite que lo único que busca es entronizarse en el poder mundial y para ello necesita el factor dinero. Y la homosexualidad, la ideología de género, viene a ser una herramienta fundamental para ellos. En otras palabras, si te acuerdas de las tesis de Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, el pensador, filósofo y político italiano en la mitad de la Edad Media, él escribió su libro El Príncipe, donde aconseja a los gobernantes a no ser honestos, a no ser bondadosos con el pueblo. Un gobernante honesto y bondadoso es débil, y él resume toda su tesis con una expresión que todos conocemos: divide y vencerás. Entonces, ¿de qué manera estos magnates y estas personas pueden ganar espacios y terrenos en la humanidad, en las sociedades del mundo, sino dividiendo y confundiendo el pensamiento de la juventud, de la niñez, de la gente? Porque vamos a ser claros, pero el grueso de la población colombiana es analfabeta en este campo, y sobre todo político, teológico, filosófico, y en nuestro país nos tienen los políticos metidos en una estructura que no deja pensar al ciudadano promedio. Y de por sí vivimos en una era llamada posmodernidad, donde ni a la juventud ni a la gente en promedio le interesa pensar, solo quieren sentir emociones, sentir afectos extraños. Y para eso está la droga, las expresiones sexuales desaforadas, la homosexualidad y la cantidad de géneros que están inventando para eso. Lo que busca en el fondo es, y lo hace, es destruir la vida humana. Pero tras eso, otros están trabajando secretamente en otras formas para llevar a la humanidad a los planes que ellos quieren. Y nosotros hemos tratado de comprender quiénes están detrás de todos estos proyectos que son realmente aberrantes y destructivos. Sí. Yo creo que vale la pena resaltar también el control de natalidad que ellos quieren tener también con esta ideología, porque entre más poca población, más control pueden tener sobre ellos.
Y esas fueron las tesis de Margaret Sanger, la creadora del birth control, del control natal. Ella fue la originadora, pero ella pertenecía a un grupo sectario y masón en Irlanda y luego en los Estados Unidos, donde estas élites se proponen eliminar la población a través del control natal, a través del aborto, la eugenesia como una ciencia dentro de la biología que busca el mejoramiento de la raza humana, como ya manifestaba antes, fue utilizada por el nazismo. Y en efecto, matando a mucha gente en el vientre de las madres, quieren lograr que la gente solo piense en una sola dirección, y entre menos gente, mejor efecto puede producir la manipulación mediática que estas élites están haciendo. O sea, ideología de género tiene que terminar pronto, porque la humanidad se va a dar cuenta que no es sino un remedio burdo del marxismo, se llama neomarxismo. Por eso usted encuentra a los llamados progresistas, encuentra usted a gente de derecha e izquierda en Colombia apoyando la ideología, y uno de los más grandes personajes que apoya esta ideología es nuestro exalcalde Gustavo Petro y otros más. No solo menciono gente de izquierda, los progresistas. Los progres realmente son o tienen un pensamiento gnóstico, ubicado dentro de la nueva era. Y hay algo, Pablo, que quiero decir con mucha objetividad y subrayo, pero mire, la espiritualidad que uno tenga determina nuestra sexualidad. Si yo soy un materialista, un evolucionista consumado o una persona afecto a los temas de la nueva era, o creo que el sexo es, como lo decía Carl Gustav Jung y el mismo filósofo alemán Herbert Marcuse, que la sexualidad era algo plástico y se podía estirar de cualquier manera. No, está matando a miles de jóvenes de enfermedades infectocontagiosas y problemas psiquiátricos. Total, de que todo esto es una burda mentira que tenemos que desenmascarar, y Dios lo hará muy pronto. Doctor, usted sabe la palabra propagandístico. Yo en estos días veía cómo se dice que a nivel mundial hay 8 empresas que controlan todo lo que son los medios de comunicación, periódicos, televisión, cine, entretenimiento. ¿Cuánta influencia puede tener, digamos, los programas de televisión, la música que hoy se escucha en relación a estos asuntos? Porque pareciera que detrás de los medios de comunicación hay un gran interés de que todo esto se despliegue, especialmente en la juventud, como tú decías, que no lee, pero sí es muy adicta, aún se puede decir esa palabra, a estos medios, cine, televisión. Sí, por supuesto. Son los instrumentos más poderosos que está usando la ideología. Porque, de hecho, hoy vivimos en una época llamada postmoderna, donde se eliminó la palabra y a cambio se montó la imagen. La imagen todo lo puede ahora. Por ello, gente de Walt Disney no tiene problema en lanzar series para niños. Incluso, lamentablemente, YouTube, que tiene algunas franjas para niños, está inoculando la homosexualidad a fin de que desde temprana edad los niños se inicien en esta práctica pecaminosa y en este comportamiento destructivo. Entonces, por supuesto, no hay nada mejor que usar la televisión, el recurso hoy de internet, la imagen, la radio, prensa, sobre todo internet. Si nosotros indagáramos un poco y de verdad fuéramos a lo que otros ya lo han hecho, incluso la Policía Nacional y algunos estamentos del Estado hablan acerca de tener cuidado con la llamada Deep Web, la web profunda, no lo que difunde Google o YouTube u otros medios, sino otros links más profundos donde ya encontramos sexo homosexual entre niños, caricias lésbicas acariciándose abiertamente, desnudas, niñas de 10, 11 años, 9 años, en sexo abierto, y eso es recomendado por estos grandes magnates y estas grandes instituciones.
Claro, detrás de eso hay una locura de producción monetaria, pero es una destrucción de la vida y no haya ningún paralelo en la historia humana. Y yo creo que si Marx, y Engels, y Lenin, y Stalin en Rusia se hubieran dado cuenta que hubieran podido manejar a la humanidad y haberla manipulado a través de como lo hace la ideología de género, inventando estos géneros y tomando la vida sexual, que es un área muy frágil en los seres humanos, afectada también por el pecado, cómo darle rienda suelta a una sexualidad sin límites embrutece, primero, esclaviza, destruye a la gente, y ellos dividen a la humanidad y hacen o extienden sus propósitos, los desarrollan, sus programas, que en el fondo están ligados a un egoísmo infinito, grandísimo. O sea, es una concepción de buscar ser Dios en la tierra, como en un momento dado lo llegó a expresar Lenin en Rusia: Dios en el cielo y yo en la tierra. Entonces, estimado Pablo, que conduces este hermoso programa, eso te puedo decir para que nuestra amable audiencia vea, mire, se preocupe, cuidar los hijos, las niñas, los niños, la juventud, tal vez los primeros que estamos llamados a levantar la voz de protesta, así seamos una voz en el desierto. Somos el pueblo cristiano, los pastores, los teólogos, filósofos cristianos, en las iglesias, enseñar mucho esto, porque sí estamos bajo un peligro abismal y hay que desenmascararlo, porque efectivamente la ideología de género como tal es un engaño y una mentira gigante que hay que desenmascarar con todas las habilidades que hoy podamos, con la ayuda de Dios. Bueno, el Señor nos permita eso. Realmente es un desafío que nosotros tenemos, porque tal vez es uno de los grandes vientos de pensamiento que ha venido contra la humanidad en nuestra historia, y el Señor nos dé la gracia a nosotros como cristianos de poder ser luz en medio de tantas tinieblas. Ciertamente podemos decir que esta obra no comenzó en ciertas mujeres, sino hay un príncipe, una potestad en el aire que solo quiere matar y destruir, que ha propiciado esto. Vamos a hacer el segundo corte. No se olviden escribirnos a nuestro sitio web tesoroscristianos.net. Bueno, ya volvemos. Doctor Mario, el año pasado tuvimos unas grandes manifestaciones cristianas en relación a algo que estaba sucediendo en la educación en nuestro país, unas cartillas que, como se desenmascararon, tenían debajo de cuerda esta ideología de género. En la educación, ¿cómo está afectando esto a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en los colegios? ¿Esta ideología está llegando allí o simplemente fue algo que los cristianos hicimos alboroto pero no existe? ¿Es una realidad o no es una realidad? No, es una realidad absoluta. No solo en Colombia, yo he estado en otros lugares donde Dios me ha permitido viajar y en el idioma inglés, por ejemplo, en Canadá, en los Estados Unidos, en los estados donde ha sido aprobada la ideología de género, es violento el adoctrinamiento a los niños y a los jóvenes. Tanto que en un estado, por ejemplo, Massachusetts, en los Estados Unidos, han metido aproximadamente a la cárcel 250 padres de familia, 70 pastores, por oponerse a que tomen una cartilla, y allá el Estado obliga a que los padres enseñen la historia de la homosexualidad de LGBTI, por ejemplo, y esto es materia obligatoria para instruir a niños. Los padres se han opuesto, sobre todo cristianos, y los han metido a la cárcel. En España, ni se diga. Canadá igual, a Colombia llegaron, pero como hubo protesta por parte del pueblo cristiano, nosotros nos opusimos, y como sabemos fue en parte la caída de la doctora Gina Parodi, amplia difusora de la ideología de género,
así como otras mujeres en el estamento político. Y de hecho, la educación, la parte impresa, un libro, una cartilla, es la mejor forma de adoctrinar también a la niñez y a la juventud. Esto es un atentado contra los derechos humanos, porque se está diciendo que ya no hay libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, es decir, de creer de qué manera yo debo educar a mis hijos o a mis hijas en el campo sexual. A mí me quieren imponer, por medio de un Estado llamado de derecho, que yo debo enseñar de una determinada manera. Si eso va en contra de mi conciencia, yo no estoy obligado a enseñar, porque cuando una autoridad, gobierno o Estado, o aún educativa, se opone a la autoridad de Dios, es decir, a mí me dan un mandamiento que viola un mandamiento de Dios, y como Dios para el cristiano es el Señor soberano, tenemos el señorío de Cristo, tenemos la autoridad de las Sagradas Escrituras. Si cualquier ley o enseñanza ya provenga de la educación nos dice que debemos enseñar algo contrario a lo que Dios enseña, yo debo poner inmediatamente o anteponer o la objeción de conciencia o la libertad de mi conciencia, y no estoy obligado a enseñar. Pero aquí en Colombia se está haciendo de manera subrepticia, pero es eficaz en los colegios. Tanto que sé de una entidad como la Secretaría del Gobierno para las madres cabeza de hogar que tienen hijos y no tienen un marido al lado, un esposo, un hombre responsable. Me comentaba una amiga que es profesora en esas instituciones que a los niños de 2, 3 años les están enseñando a orinar sentados para irlos programando y decir que ellos no saben si son niños o niñas, o si tienen, en la usanza de esta ideología, qué género son, y lo están obligando a orinar sentados. Oiga, Pablo, eso es un contrasentido y una violación absoluta de la libertad y un atentado contra la naturaleza humana, porque a un niño de 2 años o 1 año, ya año y medio, sí lo pueden adoctrinar fácil a partir de cambiarle su comportamiento normal, y logran estructurarlo desde pequeño, y eso es posible, modificar el comportamiento, sí. O sea que es una violación de los derechos humanos, y los padres y madres ni se dan por enterados de estas cosas. Yo creo que ese es el mayor riesgo, porque nosotros a veces, no solo como cristianos, sino como sociedad, no somos conscientes de los peligros, porque esta ideología es bastante militante. Y como decía el doctor, no acepta otro tipo de pensamiento, sino que lo quiere oprimir o extinguir. Sería bueno que el doctor de pronto nos resaltara un poco esos peligros que son ya eminentes, que tú cuentas en España, en Estados Unidos, ya están viviendo los cristianos. ¿Cómo esa realidad puede llegar a nosotros y de pronto despertar un poco la conciencia del pueblo de Dios en relación a ese asunto? Bueno, nosotros también deberíamos ser capaces de llegar al poder, de tener senadores, representantes, alcaldes, diputados en los principales puestos de mando y de poder del Estado colombiano, porque ellos han llegado a esas instancias y han promocionado, han relatado, han creado una serie de leyes y decretos que nos los han querido imponer, y ellos sí han llegado a esas instancias, lo cual un poder se contrarresta con otro poder, no hay otra manera de hacerlo. Por consiguiente, la gente no cristiana aún, pero consciente del peligro de esta ideología, de cómo está destruyendo a la niñez y a la juventud, debemos procurar elegir gente nuestra que llegue a esas instancias y logremos combatir en el ámbito legal, en el ámbito constitucional. Seamos capaces de contrarrestar y echar abajo todos esos adefesios que son esencialmente parte de una gran apostasía a nivel mundial que se está oponiendo a Dios. Yo lo he visto como una moderna torre de Babel,
que el hombre está queriendo hablar un solo lenguaje, y recordemos que en Génesis 11 Dios descendió y confundió la única lengua que tenía la humanidad, salieron los demás idiomas, porque la Torre de Babel era el símbolo más grande en la antigüedad de la rebelión unida o unificada del hombre contra Dios, y hoy se está haciendo igual. Pero Dios es Dios, Él es soberano, y con Dios no se juega. Cuando tocan algo de la niña de los ojos de Dios, Dios reaccionará, y no en vano el SIDA está aumentando en el mundo y destruyendo más personas en la población homosexual que en la población heterosexual. Es algo que no se quiere reconocer. Yo he sufrido ataques, una vez fui golpeado físicamente, he recibido muchos insultos, amenazas contra mi vida e incluso contra una hija, a raíz de mi intervención en el Congreso de la República en el año 2013, y esencialmente estas personas han llegado a creer que su condición es normal, es natural y nadie la puede tocar, cuando lo que en realidad existe es un autoengaño muy grande. Pero estas personas pueden llegar a tener un cambio si se acercan a Dios, si creen en el Evangelio. El Evangelio no es un sistema político, no es un sistema religioso, es la dunamis divina, es la dinamita de Dios, es poder de Dios, dice Pablo, el apóstol, para salvación a todo aquel que cree. O sea, es un poder divino, está activo, latente, hay que pedirlo, recibirlo, ser humilde. Puede que no sea una persona homosexual, pero puede ser cualquier persona que vive una condición miserable en su vida moral y espiritual y física. Ese poder está disponible a través de la predicación del Evangelio. Por medio de Cristo, el Espíritu de Dios puede dar nueva vida a una persona y hacerla nueva, distinta, habilitándolo para vencer las pasiones carnales, que son las que batallan contra la vida y el alma, y dándole un poder nuevo. Y yo he visto cantidad de homosexuales transformados, mujeres y hombres. Los he tenido en mi consultorio y he visto el cambio de ellos, y gente de todos los estratos sociales en nuestro país, y han visto el cambio. Tengo a Nerú, mi amigo Nerú Martínez, aquí en mis contactos con los cuales intercambiamos opiniones, y él es un testimonio vivo de que cuando el hombre busca a Dios, Dios le transforma. Pero hay que humillarnos en la presencia de Dios, dejar de ser orgullosos y pensar si la homosexualidad y toda la ideología de género es correcta. Doctor Mario, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Especialmente ya hablando del ambiente de la iglesia, ¿cómo podemos despertar la conciencia de nuestros hermanos? ¿Cómo podemos realmente tener un poco más de trascendencia? Porque a veces parece que la luz de la iglesia es solo para la iglesia, pero el Señor dijo que el candelero hay que ponerse encima de la mesa y que alumbre. ¿Cómo podemos ser luz en medio de una generación con tanta oscuridad en estos asuntos? Creo que primordialmente nosotros debemos ser capaces de tener matrimonios sanos, equilibrados, profundos, capaces de superar nuestros problemas matrimoniales y vivir la vida digna a la cual Dios nos invita, hablando del matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Y a su vez, si hay hijos, que podamos ser no familias perfectas, pero sí familias maduras, que podemos hacer progresos después de nuestros pecados, no quedarnos con los problemas en la familia, porque hay que decir con toda claridad que por más cristianos que seamos, no tenemos familias perfectas, también tenemos luchas, dificultades, pero tenemos las mejores herramientas y la mejor metodología y pedagogía en las Sagradas Escrituras, bajo el consejo divino, para solucionar nuestros conflictos. Entonces mira que la mejor manera de hacer luz en el mundo es poder mostrar que podemos desarrollar un tipo de familia como Dios quiso y quiere. Padres, madres, hijos, hijas, mejor estructurados en la vida emocional, psicológica, moral, económica
y sobre todo espiritual desde la espiritualidad bíblica, hebreo-cristiana. Por otro lado, la Iglesia debe fomentar abiertamente y de manera consistente la cátedra, la enseñanza, la conferencia, talleres, el diálogo con la juventud y con la niñez, escucharles a ellos acerca de qué creen, qué han oído acerca del tema de lo de género, porque en los colegios existe un ámbito permanente de adoctrinamiento desde el profesor o la profesora sobre la mente de los estudiantes. Y lectura de buenos textos, libros académicos que ayuden a fundamentar desde la apologética cristiana, estructurar la mente del pueblo cristiano, de los niños, de los jóvenes, porque lamentablemente eso es lo que la Iglesia no está haciendo. Hay hermanos pastores que más les interesa es otro tipo de dinámica y de comunicación, de cierto tipo de mensaje que realmente no hace que el pueblo y la gente aterrice en la realidad y descifre los signos de una cultura apóstata que va camino al abismo. Y nuestros jóvenes deben ser los más inteligentes, los que más respondan sin miedo en colegios, en universidades, en la calle, con amor y con compasión, pero con una capacidad intelectual profunda y suficiente que responda, como dice la carta de Judas, que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, tal vez Pedro. Judas, combatir ardientemente. Judas dice es que combatamos ardientemente por la fe. Ahí está la palabra apologeus en griego, que significa la defensa de la fe. Entonces, a veces nuestros chicos no saben, y yo he sido sorprendido por muchachos cristianos que apoyan a la ideología de género, apoyan la homosexualidad, les han introducido en la mente que es normal, o sea, hablan igual que el mundo. Sin embargo, están en la iglesia adorando y cantando a Dios los domingos, pero están desinformados, o los han desinformado. Entonces, se necesita instrucción desde la cátedra o el púlpito. Es importante eso que tú dices, hermano Mario, porque hoy en día hasta hay una teología, no sé bien el nombre, pero es una teología gay, que ha reinterpretado las escrituras, acomodando las escrituras al pensamiento que existe hoy de la ideología de género. Tenemos iglesias casando matrimonios homosexuales, ministros homosexuales, y cuando el cristianismo no es militante, como que se deja influenciar por esos pensamientos o ideologías que están en nuestra generación. Sí, se llama teología inclusiva, incluir. La idea es que Dios acepta ya la conducta homosexual en cualquiera de sus manifestaciones, porque definitivamente Dios no se opone a ese tipo de conducta, y por eso la reinterpretación de los textos de la Biblia, donde Dios condena tajantemente la homosexualidad, pero le da oportunidad al homosexual, fíjate, de cambio. Algunos incluso salió la Biblia de estudio para homosexuales, donde es un gran peligro porque se tuerce la verdad, se cae en una apostasía. Y de hecho, justamente hoy la teología contemporánea ha etiquetado que debe darse crédito académico a un enfoque teológico llamada teología gay, que es la misma teología inclusivista. De eso hablan los progresistas, tú te das cuenta, políticamente, etcétera. Pero todo obedece a parte de una rebelión y de un deseo de ser alguien grande y que pase a la historia aquí en nuestro país. Pero no hay cosa peor que el autoengaño. Y la Escritura nos presenta un enfoque, el apóstol Pablo, hablando de la psicología de Romanos 1, donde en la carta a Romanos capítulo 1, lo que se ve es un trauma que el hombre tiene. Cuando se habla de Dios, el hombre tiene un trauma, pero ese trauma lo lleva
a reprimir el conocimiento de la verdad. En este caso, hablando de la vida sexual, los hombres están reprimiendo la verdad acerca del sexo. No existe sino hombre y mujer. Lo más viable en la naturaleza humana son las relaciones heterosexuales, con responsabilidad, no en pasión de concupiscencia, como dice el apóstol. Y en tercer lugar, el hombre, según San Pablo, una vez que reprime el conocimiento, lo que hace es sustituirlo. Por eso, en el versículo 21 de su carta a Romanos, capítulo 1, Pablo va a decirnos que el hombre se atreve, adrede, a sabiendas de que está mal, cambia la verdad de Dios por la mentira y honra a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea que si el hombre no se vuelve a Dios, terminará mal. Va camino a su propia destrucción. El pecado destruye. Sí, ya lo estamos viendo cuando uno mira las estadísticas de la comunidad homosexual, de suicidio, drogadicción, alcoholismo, en cuestiones de alimento, todo tienen un gran porcentaje en comparación a la comunidad heterosexual. Bueno, y perdón, Pablo, y no estamos diciendo que la heterosexualidad no tiene problemas, los tiene grandes, muy grandes, o al mismo nivel, solo que desde el punto de vista de la homosexualidad es una conducta que destruye muy rápido biológicamente el cuerpo y la vida en otros aspectos. Y también, obviamente, el matrimonio heterosexual está en crisis. Es decir, hablamos antropológicamente del hombre como tal, que está en crisis, homosexual, heterosexual, pero sí en el campo o ámbito de la homosexualidad se cosecha tal vez la destrucción de la vida muy rápido porque, mire, tengo que hablar esto prontamente, pero hay cantidad de entidades que están promoviendo el sexo anal de hombre con hombre. Y tanto que hoy en día ya hay un enfoque filosófico transhumano y transnatural de jamás tener relaciones sexuales en el matrimonio con la esposa o la esposa con su esposo, sino que el hombre debe, dice esa nueva postura, solamente utilizar el ano para relaciones sexuales. Incluso la mujer no debe ser en el uso normal que Dios creó de hombre hacia la mujer no debe ya tener el uso de su vagina para la relación sexual matrimonial, sino el ano. Resulta que hepatitis B y C, enfermedades infectocontagiosas, sífilis, gonorrea y otros son los transmisores más rápidos y que destruyen la juventud, que está haciendo sexo anal y han creído que es la mejor manera de controlar la natalidad humana. Sí. Y es una destrucción porque en la penetración anal se empiezan a romper unas venas internas y empieza a haber un sangrado interno que cuando la persona va al baño y defeca, contamina el torrente sanguíneo y eso es indetectable, sino hasta cuando aparece la enfermedad ya muy avanzada a nivel anal. Usted sabe que Dios nos creó con ese esfínter y lo que es el intestino grueso desemboca en el colon y el colon es el que permite que se abran los esfínteres del ano y solo están diseñados y creados por Dios para expulsar la materia fecal. Cuando existe ese tipo de sexualidad anormal y animal, por ello esto lo callan los medios, claro. Pero también es uno de los factores que está produciendo cáncer anal en la población homosexual y sobre todo de muchos jóvenes. Sí. Y esto no lo quieren. No salen las estadísticas. No salen, sí. Ni cuando hay el debate público. Exacto. Tampoco lo salen. Es una locura. Pero es una realidad. Exactamente. Doctor, hay muchas cosas que tenemos que hablar. Esperamos que esta no sea la única entrevista en la cual nos puedas acompañar. Tú trajiste unos libros. Quisiéramos que nuestro público conociera algunos de los escritos que tienes en relación a estos asuntos, para que de pronto se contacten contigo aquellos que los quieren leer. Y bueno, ¿qué nos podrías hablar de esto? Muchas gracias, Pablo. Bueno,
un pequeño libro que es un sermón que se convirtió en un libro que se llama Manipulación Psicológica contra Regeneración Divina. Es un texto en el cual presento la idea de que la conversión espiritual o nuevo nacimiento o regeneración no es producto del ambiente cultural y tampoco de la manipulación psicológica. Tengo acá mi libro Fe Cristiana y Homosexualidad, que en Costa Rica, por la editorial Clear, salió con el título Teología Gay y Preferencia Homosexual. Es el mismo texto, lo hemos editado aquí para Colombia, a fin de que nuestra gente se documente. Este es su título. Tenemos Feminismo Radical e Ideología de Género, que es el tema que nos ocupó en este espacio, de este bello programa. Aquí fundamentamos todo lo que son las 3 olas, de dónde vino la ideología, cuáles son sus propósitos, en parte lo que hemos hablado en este programa, y un libro aparte, pero que me interesa mucho que el pueblo cristiano y el no cristiano comprenda y conozca, que es la bibliología, cómo se formó la Biblia, qué es revelación, qué es inspiración, la canonicidad de la Biblia, por qué tenemos 66 libros en la Biblia y no otros que son los libros apócrifos, tema de los manuscritos y sobre todo un análisis sistemático acerca de el ataque de la teología liberal y el humanismo liberal que está convenciendo al mundo de que la Biblia tiene errores, está llena de errores y que se ha recortado. Entonces yo discuto esa dinámica aquí acerca de por qué no hay fundamentación de esa crítica. Y por último, el tema de los rollos del Mar Muerto, que es una temática sumamente importante. Es un libro que, gracias a Dios, se está estudiando en muchos países latinoamericanos. Me siento honrado por el Señor y tengo el agrado de compartirlo. ¿Dónde los pueden conseguir? En el Seminario Teológico Reformado de Colombia, en la carrera 629914, en Barrio Andes. Allí, todos los días, de lunes a jueves, entre 2:30 de la tarde a 9 de la noche. En horas de clase, ahí tenemos una secretaria, tenemos ahí un stand de libros, pueden ir y conseguirlo. Están a precios muy, muy asequibles. Muchas gracias, doctor. Yo creo que no me quisiera ir sin una última pregunta, más por la situación que estamos en estos días en Colombia. La ideología de género ha tenido batallas a nivel constitucional aquí en Colombia, leyes en relación al aborto, la adopción gay, matrimonio igualitario. Un cristiano, cuando vaya a votar ahora a las urnas, debe tener en cuenta aquellos políticos que están a favor de esto, en contra de esto. ¿Usted qué piensa, doctor? Así, de despedida. Absolutamente, Pablo. Hay políticas que matan y destruyen la vida. Debemos mirar qué candidatos las encarnan, que son políticas, posturas mediáticas que destruyen la vida. El aborto, eutanasia. Tenemos la aprobación de matrimonios homosexuales y adopción. Yo creo que estas son políticas que en realidad no ahorita se notan. A largo plazo vamos a ver su poder destructor, porque ya tenemos experiencias históricas en China, en Alemania. Doquiera triunfó el comunismo marxista y socialismo, pero con esto no estoy diciendo que el capitalismo, el libre mercado está bien, también está muy mal. El capitalismo necesita una reforma. No podemos tener países democráticos estructurados en el libre mercado sin la influencia cristiana, donde Dios nos enseña a ser bondadosos, generosos, tener una liberalidad o ser liberales en el sentido de compartir, de ayudar y producir políticas socialmente y económicamente más justas y equitativas. Y por ende, Pablo, yo creo que la ciudadanía tiene que escuchar a los candidatos, pero no darle el voto a aquellos que tienen ideologías, filosofías y posturas materialistas, evolucionistas, dentro de la nueva era, dentro de la posmodernidad. Los llamados progresistas buscan en realidad cambiar esto, pero bajo una bandera destructiva. Por ellos no debemos votar. Escojamos candidatos que apoyen la vida, que apoyen la verdad y la realidad en que se mueve el hombre. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Damos gracias al Señor porque creemos que ha sido un arreglo divino el que pueda estar en este momento con nosotros y que va a servir a muchas personas que nos están oyendo y nos están viendo y nos van a ver.
Y damos gracias al Señor por esto y a usted por acompañarnos. A ti, Pablo, por tu amable invitación, y es un agrado, y doy la gloria a Dios por concedernos compartir este programa. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a todos los que nos han visto y nos están siguiendo, recuerde nuestro programa Asuntos de Fe. Cualquier deseo o tema a tratar, escríbanos a nuestro correo tesoroscristianos@gmail.com y allí, bueno, lo estaremos considerando para un próximo programa. Muchas gracias y Dios los bendiga.